Partimos. Ok, bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes donde se encuentren. Gracias por estar aquí el día de hoy, acompañándonos en el seminario del mes de octubre de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. Es un gran placer presentar a a la presentadora o a la seminarista del día de hoy, Chris Smith Martin. Chris hizo su pregrado en biología, licenciatura en biología en la Universidad de Costa Rica. Luego hizo un PhD en la Universidad de Minnesota, un postdoc en Columbia University y ahora es profesora asistente del Departamento de Plantas y Microbiología en la Universidad de Minnesota. Y hoy nos va a hablar acerca del efecto de disturbaciones en los trópicos. Eh, Muchas gracias, Cristina, por estar aquí hoy con nosotros y bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias y Elainis, muchísimas gracias por la invitación pues por toda la iniciativa que tienen con la red latinoamericana de ecofisiología. Me parece una excelente iniciativa. Entonces voy a compartir mi pantalla y mis diapositivas. Espero que todos las puedan ver. Sí, Sí, perfecto. Entonces, como Lenis dijo, voy a hablarles sobre disturbances o perturbaciones asociados al cambio climático en los bosques tropicales. Entonces hay diferentes tipos de disturbios o perturbaciones y muchos están ligados al cambio climático. Por ejemplo, más del 70% de las sequías han sido ligados a efectos del cambio climático y eso se vuelve obvio cuando uno ve imágenes como este bosque que se haya muerto a causa de sequía y eso no es un evento aislado. Han habido eventos de mortalidad de bosques en todo el mundo en este mapa que les estoy mostrando aquí. En este estudio, todos los puntos son sitios donde ha habido mortalidad de bosque a causa de sequías. Y pues la expectativa es que en muchos sitios a través del mundo va a aumentar los eventos de sequía. Este es un modelo y las zonas un café más oscuras son zonas donde se espera que aumente los eventos de sequía y podemos ver que ahí está muchas partes de Latinoamérica. También hay otros tipos de disturbios que están ligados al cambio climático, ejemplo, eventos de viento, disturbios por causa de viento, y un ejemplo de esto, pues obviamente son los huracanes que hemos visto que se están volviendo más fuertes y más frecuentes. Entonces, ¿cuál es el impacto de estos diferentes tipos de disturbios bosques y por qué nos importa? ¿Por qué nos importa que los bosques estén siendo mm, impactados con mayor frecuencia por estos disturbios a causa del cambio climático? Pues obviamente el clima que nosotros tenemos en el mundo es gracias a los bosques. Los bosques regulan el clima, también almacenan gran cantidad de carbono, en particular los bosques tropicales. Almacenan muchísimo carbono. Los bosques tropicales también tienen la mayor diversidad del planeta. Entonces, esos son algunos de los motivos por los que nos debería importar de por qué eh, están siendo impactados, o sea, ¿por qué nos importa que estén siendo tan dañados por estos diferentes tipos de disturbios? Y bueno, obviamente los rasgos ecofisiológicos de las diferentes especies y los diferentes regímenes de disturbios son los que van a dictar cómo se va a ver la composición de un bosque. Por ejemplo, si hay una sequía, algunas especies tal vez son menos tolerantes a la sequía, se van a morir, pero luego tal vez otras especies más tolerantes se van a volver más dominantes. Entonces esto se va a convertir en un bosque con una característica pues diferente. Entonces he dividido esta charla en dos secciones. Primero les voy a hablar del efecto de la sequía a nivel de grupo funcional. En este caso es grupo funcional en términos de diferentes tipos de crecimiento. Entonces les voy a hablar de lianas y de árboles. Y en la segunda parte voy a hablar sobre la interacción entre huracanes y sequía
y eso solo va a ser a nivel de árboles. Entonces voy a hablarles de tres diferentes lugares donde he llevado a cabo estudios, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico. Entonces, inicialmente, como les dije, voy a hablarles sobre efecto de sequía en lianas y árboles. Entonces, las lianas, como creo que la mayoría de nosotros sabemos, son enredaderas leñosas, son muy abundantes en los bosques tropicales y pues compiten con árboles por recursos. Aquí lo que les estoy mostrando es el árbol es el que tiene las flores rosadas y todas las hojas que ven ahí es una liana que está creciendo sobre este árbol. Entonces, cuando uno ve imágenes como estas, es evidente em, que están compitiendo con árboles por recursos. También algo que es importante notar es que las lianas son más abundantes en los bosques estacionales. Entonces, los bosques que tienen un periodo de época seca, las lianas son muy abundantes en esos bosques y bueno, las lianas obviamente reducen el crecimiento de los árboles, como les mostré, como compiten por recursos, entonces los árboles no pueden crecer tanto cuando están compitiendo con lianas. Y al menos en los bosques neotropicales, parece que las lianas están aumentando en tamaño y en abundancia. Cabe notar que esto no necesariamente es cierto en otros bosques, pero hay muchos estudios que han encontrado esto en los bosques neotropicales. Entonces, también he encontrado que las lianas, como están compitiendo con los árboles, están generando una disminución del carbono total del bosque, porque las lianas no logran almacenar la misma cantidad de carbono que un árbol. Entonces están disminuyendo el almacenamiento total de los bosques. Eh, entonces, una de las preguntas que yo me hacía es que ¿por qué están aumentando las lianas? Y si será porque ellos tal vez tienen un mejor desempeño, este, em, durante estas épocas de estacionales. Como ellas son más abundantes en estos bosques estacionales, tal vez es porque ellas pueden de alguna forma tener un mayor desempeño que los árboles en estos bosques estacionales. Entonces, para contestar esta pregunta, llevé a cabo un estudio en Panamá. Esto era un estudio de jardín común en que cultivamos por 4 años y el experimento tenía 12 parcelas. Cada parcela era de 10 por 10 metros y cada parcela se sembró con las mismas especies de lianas y árboles y la mitad de de las parcelas se regaban durante la época seca y la mitad no. Y la idea de esto es que al regar las parcelas se estaría eliminando cualquier tipo de ventaja que las lianas posiblemente estarían teniendo sobre los árboles. Y aquí les estoy mostrando una foto de dos de estas parcelas. La foto de la izquierda era una de estas parcelas que no se estaba regando y la foto de la derecha era una de las que se regaban. Y en total al final terminamos con 611 individuos. Entre algunas de las mediciones que llevamos a cabo, uno era ver el estado hídrico de la planta y eso lo hicimos midiendo el potencial hídrico antes del amanecer de las lianas y los árboles en estas parcelas. También cosechamos biomasa, pero también medimos el diámetro de los árboles y las lianas en las diferentes parcelas para ver crecimiento. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es el potencial hídrico antes del amanecer. Me imagino que la mayoría de ustedes saben cómo esto funciona, pero valores menos negativos quieren decir que están menos estresados, más negativos, mayor estrés. Y quiero llamar la atención al mes de abril, que fue el mes más seco. Y aquí les estoy resaltando el potencial hídrico de las lianas en las parcelas que no se regaban. Y si las comparamos contra los árboles en las parcelas que nos
estaban regativos, lo cual quiere decir que estaban más estresados que las lianas. Y luego, si nos enfocamos en las parcelas que se estaban regando, vemos el mismo patrón. Estos son las lianas, tienen valores menos negativos y los árboles tienen valores más negativos. Entonces se repite el mismo patrón de que los árboles estaban más estresados que las lianas durante la época seca. Aquí les estoy mostrando el diámetro a 20 centímetros de todos estos individuos y aquí se pueden ver las lianas y las lianas que estaban en las parcelas que se regaban versus las que no tenían el mismo diámetro. No hubo una diferencia. Pero si nos fijamos en los árboles que se regaban, que es el verde oscuro, eran de mayor tamaño que las que no se regaban. Entonces, esto lleva a concluir que los árboles crecían más cuando eran regados, las lianas no, lo cual sugiere que las lianas son menos afectadas por estas sequías estacionales. Entonces, es posible que el aumento en estacionalidad y frecuencia de sequías podría estar generando este patrón, o sea, causado por cambio climático, podría estar generando este patrón que estamos viendo de que las lianas están aumentando en el neotrópico. Pero, ¿por qué? O sea, parece que sí, las lianas en efecto tal vez son menos afectadas por periodos de sequía, pero ¿por qué? ¿Qué será lo que le está dando una ventaja eh, a las lianas sobre los árboles? Entonces, una hipótesis era de que las lianas tenían raíces muy profundas. Entonces, la hipótesis era que las lianas tenían raíces muy profundas, podían accesar agua muy profunda y por eso eran menos afectadas por sequía, seguido por árboles siempre verdes que mantienen sus hojas durante la época seca y que los árboles deciduos que botan sus hojas durante la época seca tendrían las raíces más superficiales. Entonces, para contestar esto, llevé a cabo un estudio en Costa Rica, en el bosque seco de Costa Rica. Esto es un bosque muy estacional. Durante, en promedio, 5 a 6 meses del año no llueve del todo en estos bosques. Y aquí les estoy mostrando fotos tomados en el mismo sitio, a la izquierda durante la época lluviosa y a la derecha durante la época seca. Y pueden ver que la gran mayoría de las especies en este bosque son deciduas, aunque sí hay algunas especies siempre verdes. Entonces lo que hicimos fue cosechar en este bosque árboles y lianas adultos y medimos la profundidad de las raíces para ver si era cierto que las lianas tenían raíces más profundas que los árboles. Y lo que encontramos fue en realidad lo contrario. Las lianas no tenían raíces profundas para nada, tenían las raíces más superficiales. Sí encontramos que los árboles siempre verdes sí tenían raíces profundas los árboles deciduos tenían una profundidad intermedio entre las lianas y los árboles siempre verdes. Entonces, en conclusión, las lianas no tienen raíces profundas, contrario de lo que esperábamos en base a la literatura y las hipótesis que se habían propuesto. Los árboles siempre verdes sí tenían raíces profundas, lo cual tiene sentido porque para poder mantener hojas durante estos periodos prolongados de sequía, pues tiene sentido que tienen que accesar agua a mayor profundidad. Entonces, regresando a esa pregunta original que yo tenía, entonces si las lianas parecen estar desempeñándose mejor que los árboles durante época seca, pero no es porque tienen raíces muy profundas, entonces tal vez es porque tienen, ejemplo, xilema muy tolerante a la sequía, tal vez era eso. Entonces, para contestar esta pregunta, regresé a Panamá y llevé a cabo un estudio en el que estaba viendo tolerancia a sequía en base a rasgos fisiológicos de árboles y lianas en un bosque estacional en Panamá. Tenía
ocho especies de árboles y ocho especies de lianas en este bosque. Y luego en un bosque mucho más húmedo, también ahí tenía otras ocho especies de lianas y ocho especies de árboles. Y lo que me di fue vulnerabilidad del xilema a embolismos, con un método que se llama la técnica óptica. Básicamente lo que tengo aquí son unas cámaras que están sacándole fotos a hojas y también a los pequeños tallos al que uno le quita la corteza para poder exponer el xilema. Y luego uno toma estas fotos durante varios días mientras las ramas se secan. Se toma ramas grandes de mayor de 2 metros. Y luego utilizando ImageJ, lo que uno hace es restar la imagen uno de la 2 de la 3 de la 4 y sucesivamente. Y cuando uno resta los píxeles en ImageJ, uno logra exponer el momento en el que el cinema se llena de aire, en que los simbolismos están ocurriendo. Y aquí lo que les estoy mostrando es uno de estos diferencias de imágenes de una hoja. Todo lo que se ve en blanco, las rayas en blanco, son las venas de la hoja en el momento en que se llenaron de aire. Entonces, uno lo que luego hace es contar todos estos píxeles de eventos de embolismos y al mismo tiempo se tiene que medir potencial hídrico, ya sea con una bomba de presión o con un ciclómetro de tallo. Y luego uno genera estas curvas de vulnerabilidad en que uno pone total del porcentaje de los embolismos tomados de los píxeles, y eso se grafica contra el potencial hídrico y se saca el punto, por ejemplo, el P50, que es muy utilizado, que es el potencial hídrico en el que 50% del cinema se ha embolizado. Entonces, por ejemplo, esta especie aquí tiene un P50 de -5 y sería más vulnerable a embolismos que esta otra especie aquí que tiene un P50 de -8,5. Claro, estas dos especies son muy tolerantes a la sequía. En un bosque tropical no es normal ver P50 tan negativos. Pero bueno, en realidad esto yo los medí en unas especies en un bosque muy seco en Australia. Pero el punto es que un P50 más negativo quiere decir mayor tolerancia a formación de embolismos y a sequía, y un P50 menos negativo, menos tolerante. Y también vimos el grosor, medimos el grosor de la membrana de punteadura de estas mismas especies de árboles y lianas en estos dos bosques, el estacional versus el que era con mayor cantidad de lluvia. Aquí lo que les estoy mostrando es en una imagen en microscopía electrónica, y esto es un corte transversal, de dos vasos. Entonces aquí hay un vaso de xilema, aquí hay otro. Esto sería la pared celular secundaria y esto que se ve aquí sería la membrana de punteadura del xilema. Y en realidad estos no son membranas per se, son fibras de celulosa. Y su función es restringir la propagación de los embolismos. Ejemplo, si se embolizara uno de estos dos vasos de xilema, entonces estas membranas de punteadura lo que haría sería restringir de que ese embolismo se propaga a través de la punteadura al otro vaso de xilema y que embolice el otro. Entonces, estas son algunas de las imágenes de las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, esta especie aquí, que tiene una membrana más delgada, sería menos eficiente en restringir la propagación de embolismos que esta otra, por ejemplo, que tiene una membrana más gruesa. Entonces aquí les estoy mostrando el P50 de hojas y de tallos de todas estas especies a través de los dos bosques, y lo tengo dividido en lianas y árboles. Y lo que quiero resaltar aquí es que a pesar de las diferencias en precipitación, en lluvia entre los dos sitios, no encontré una diferencia en promedio en cuanto a P50. Todas tenían en promedio
una tolerancia similar a formación de embolismos, un P50 similar, que fue muy interesante. Yo pensé que las especies en la época, en el bosque más seco, tendrían P50 más negativos. Y también pensé tal vez encontrar diferencias entre árboles y lianas, pero eso no fue el caso. Lo que sí encontré es que las especies en el bosque más seco, tanto las lianas como los árboles, tenían membranas más gruesas que los árboles en el bosque más seco, pero no hubo diferencia entre lianas y árboles en cada bosque. Entonces, en cuanto a mensajes claves, no encontré una diferencia entre P50 ni grosor de las membranas de punteadura entre árboles y lianas en cada bosque. Entonces, esto quiere decir que aún no sé por qué es que las lianas están desempeñándose mejor durante épocas secas en los bosques neotropicales y tampoco sé por qué es que están aumentando en sus números en tamaño y en números en bosques tropicales. Pero bueno, hasta aquí llego con esta historia y pues no he continuado estudiando lianas y de la verdad todavía no sé cuál es la respuesta a esta pregunta. Entonces, ahora les voy a hablar sobre la interacción entre huracanes y sequía y todo este estudio se ha llevado a cabo en Puerto Rico. Entonces, lo que yo quería saber es cuál es el efecto compuesto de huracanes y sequías. Como les mencioné, y como pueden haber visto en las noticias, los huracanes se están volviendo más frecuentes y más severos. La expectativa para el Caribe es que también aumente eventos de sequía, y que haya una disminución de lluvia en general y también de eventos de sequía y que aumente la estacionalidad de estos bosques. Entonces yo quería saber cuál es el efecto compuesto, como les mencioné, entre huracanes, daño por huracán, seguido por sequía. Entonces en 1989, huracán Hugo impactó la isla de Puerto Rico. Y ahí hay un sitio de estudio a largo plazo, un Long-Term Ecological Research Site financiado por National Science Foundation. Y lo que hay ahí es un bosque de 16 hectáreas, es también unas parcelas de Forest Geo y se realizan censos cada 5 años. Específicamente, esto está en el Bosque Nacional del Yunque, en el sitio del Bosque Experimental de Luquillo. Eh, y aquí lo que les estoy mostrando es el área basal de especies dominantes en esa parcela de 6 hectáreas. El primer censo en 1990, en realidad ese censo se inició antes de que la isla fuera impactada por huracán Hugo y el censo en 1996 fue la que ya incluía el impacto del huracán. Y luego de ahí se han seguido realizando censos. Las especies que vuelven muy dominantes después de que bueno, al menos este bosque sea impactado por huracanes. Entonces, aquí una de esas especies es una cecropia. Las cecropias, como muchos me imagino que saben, son especies pioneras, y entonces se vuelven muy abundantes en estos bosques cuando hay mayor luz, porque el dosel ha sido abierto por el impacto del huracán. Entonces, esta especie de cecropia se vuelve muy dominante. Otra especie que se vuelve dominante es Tacrodis excelsa. Esta es la especie más grande de este bosque. Y el motivo por el cual es menos afectada por huracanes es porque es muy grande, tiende a quebrarse menos y también se mueve menos, regenera hojas muy rápidamente. Yo creo que en parte es porque tiene gran cantidad de almidones almacenados en sus tallos. Entonces yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales
puede regenerar hojas y ramas muy rápidamente después de ser impactado por un huracán y tiende a morirse menos. Y la otra es esta palma, Pistoia acuminata variedad montana, que es una palma súper dominante en este bosque y como las palmas son más flexibles, tienden a no romperse durante el huracán, solo se les dañan las hojas, pero después del huracán ellas vuelven a crecen hojas nuevas y entonces tienden a no morirse. Entonces, esas son tres de las especies que, como pueden ver en esta imagen, se vuelven muy, muy abundantes después de un huracán. Aquí les estoy mostrando el P50 de estas mismas especies, también medidas por el método óptico. Y quiero resaltar esas mismas especies. Entonces, aquí está la cecropia. La cecropia es la especie menos tolerante a sequía de este bosque, seguido por Dacryoides, y aquí está la palma prestoya. Entonces, estas tres especies que se vuelven súper dominantes después del huracán son muy poco tolerantes a sequía. Entonces, aquí les estoy mostrando un cálculo de P50 a nivel de toda esta parcela de 16 hectáreas, y lo que pueden ver es que después de un huracán, a nivel de toda esta parcela de 16 hectáreas, este bosque se vuelve menos tolerante a sequía y probablemente esto es porque las tres especies que se vuelven dominantes después de la sequía, perdón, después de un huracán son muy poco tolerantes a sequía. Y bueno, obviamente este estudio fue llevado a cabo con ayuda de un grupo de asistentes sin los cuales no se podría haber hecho. Entonces, regresando a mi pregunta de cuáles son los efectos compuestos de huracanes y sequía, hemos continuado estudiando eso. La isla fue impactada de nuevo por Huracán María en el 2017. Aquí les estoy mostrando imágenes antes y después del huracán. Las dos fotos arriba fueron tomadas del mismo lugar, en el mismo lugar, y las fotos de abajo son los mismos sitios después del huracán. Entonces pueden ver que fue un gran daño a este bosque por Huracán María. Entonces, aquí les estoy mostrando a la izquierda una imagen justo después del huracán y a la derecha unos 5 años después. Entonces puede ver que ya este bosque se está regenerando mucho. Entonces, como queríamos ver cuáles eran los efectos de sequía en este bosque que se está recuperando del huracán, instalamos un experimento de exclusión de precipitación, el cual le pusimos Luquillo Thurvall Exclusion Experiment. Y esto es un experimento, tiene 6 parcelas de 20 por 20 metros cada uno. Eh, Tres de las parcelas son las experimentales y tres son los controles. Y identificamos todas las especies en estas 6 parcelas y etiquetamos todos los individuos que tenían un tallo mayor a 2 centímetros y los que tenían un tallo mayor a 5 centímetros les pusimos un dendrómetro de banda para poder medir su crecimiento. También instalamos sensores de humedad y de temperatura de aire y de suelo. Instalamos unos point dendrometers, que son unos dendrómetros digitales, que lo que hacen es medir cómo los árboles se encogen y se estiran cada hora. Esto toma una medición cada hora, pero esto lo que da es que te da mediciones muy precisas de cuánto están creciendo los árboles. También hacemos campañas en el que medimos flujo de savia y también medimos el potencial hídrico antes del amanecer y al mediodía. Hacemos 3 campañas al año, uno durante en mayo, que es la época un poco menos lluviosa, aunque esto es un bosque muy, muy
muy lluvioso. Uno en junio, que es el periodo del año en que hay mayor radiación solar, y uno en noviembre, que es época seca, pero un poco al final de la época de huracanes. Entonces, hemos estado midiendo hemos estado haciendo estas campañas antes de la instalación de los techos. También hicimos curvas de presión-volumen para poder calcular pérdida de turgencia de las hojas. Y también hemos estado extrayendo increment cores, bueno, tomando muestras de los tallos para poder ver los carbohidratos no estructurales tanto en los tallos en las hojas y también la distribución en los tallos de los almidones, dónde es que están guardando los almidones. Y también hemos estado midiendo reflectancia de hojas y se están midiendo otro montón de cosas en los cuales otros colaboradores están más involucrados, ejemplo, producción de raíces, fenología, producción de frutos, flujo de savia también en raíces de cecropia y se han estado creando modelos. Entonces, por más de un año hicimos mediciones antes del tratamiento, luego empezamos la construcción de los techos. Los techos los terminamos de instalar este año, en marzo, y teníamos miedo de que no fuéramos a encontrar ningún efecto. Como les mencioné, esto es un bosque súper húmedo. Llueve, se considera un bosque siempre verde o siempre húmedo. Un bosque siempre húmedo, ever wet, porque no, en promedio no hay ningún mes del año Seco. en el que llueva menos de 100 Perfecto. milímetros. Perdón. No hay problema. Continúa. Muchas gracias, Cristian. Ok, ok. Y entonces teníamos miedo de que no hubiera efecto de este experimento de sequía. Entonces tratamos de excluir la mayor cantidad de agua. Claro, obviamente nunca hay exclusión del 100%, pero estamos viendo que realmente sí se están secando los suelos. Aquí, sí, aquí es como se ven debajo de los techos. Claro, esto fue un enorme esfuerzo, nos tomó un año construir esos techos, entonces hicimos una pequeña celebración con un pastel al final. Aquí estamos celebrando y aquí ya estamos viendo que la humedad del suelo ha empezado a disminuir. Y aquí hay unas fotos que mandó unos técnicos recientemente en que ya se ve que hay algunas hojas que se ven estresadas. Cuando llevamos a cabo la campaña de mediciones ecofisiológicas en junio, todavía no se veía diferencia, pero de hecho la próxima semana, de hecho mañana voy para Puerto Rico y vamos a hacer otra campaña y yo pienso que ahora sí vamos a ver una diferencia entre las parcelas sin los techos y con los techos. Y otra vez vamos a medir potencial hídrico, flujo de savia y tomar muestras de nuevo para ver los carbonos no estructurales y el almidón. Obviamente, esto es un proyecto enorme con muchos colaboradores, muchas instituciones involucradas. También todo lo que les mostré en esta charla ha sido financiada por muchos diferentes agentes y muchos colaboradores. Y les dejo un mensaje final, que es muy difícil instalar un experimento de exclusión de precipitación. Ahí está mi correo electrónico por si me quieren contactar y con gusto puedo contestar preguntas que tengan. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, Cristina, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. También explicada de forma muy clara, así que eso se agradece bastante también. Muchas gracias. Hay cuestiones bien complejas, pero quedaron súper claras. Entonces, si tuviesen alguna consulta, ¿verdad? Alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer, pueden hacerlo abriendo micrófono o también podrían escribir en el chat y yo me encargo de leerle la pregunta a Cristina. Bien. Y quizás para ir abriendo la conversación, los fuegos, yo podría partir con una pregunta y me gustaría saber qué hipótesis te quedan
o qué pregunta o qué cosas te gustaría explorar para poder seguir avanzando en entender por qué existe esta prevalencia, ¿cierto?, de las lianas respecto a los árboles en esa condición ambiental. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que quedan por responder o cuáles son tus hipótesis? ¿Por dónde podríamos avanzar? Vea, la verdad no sé. Eso fue mucho mis estudios que yo hice durante el doctorado y después de ahí, cuando empecé el postdoc, que empecé a trabajar en Puerto Rico y la verdad dejé de lado las lianas. Entonces, no sé, pero la respuesta es que no, no sé. Creo que quizás es que las lianas son un poco como efímeras. Ellas crecen y luego se mueren y luego crecen de nuevo rápidamente y tal vez ellas han podido tomar ventaja de momentos en que tal vez se murieron árboles por culpa de sequía o porque se hizo alguna tala o hubo algún disturbio, abrió el dosel y luego las lianas lograron invadir, por decirlo así, y crecer más, pero también han encontrado que al menos en bosques neotropicales, y repito que es solo neotropical, porque creo que en algunos bosques en África no han encontrado este patrón, y en Asia también, pero también es que hay mucho menos estudios en estos bosques tropicales. Entonces puede ser que no se han encontrado por falta de estudios o porque el patrón no existe en estos bosques. Pero bueno, en bosques neotropicales se han estudiado mucho más. Pero lo que les quería decir es que creo que parte de eso es que ellas logran tomar ventaja cuando hay algún disturbio, pero han encontrado que las lianas también están aumentando en bosques con menos disturbios, bosques maduros, viejos, que no han sufrido tanto disturbio y encuentran esos patrones ahí también. Entonces, sinceramente, no sé por qué sea otra hipótesis era por CO2 fertilization, entonces, de que el aumento de CO2 en el ambiente podría estarle dando alguna ventaja de crecimiento a las lianas. Se hizo un estudio en Panamá sobre eso y no llegaron en unos microcosmos, unos domos que tienen ahí Ujú. donde pueden cambiar la cantidad de CO2 en el aire y cultivaron lianas y árboles en macetas y no encontraron una diferencia. Otra hipótesis, y Stephen Schnitzer es el que más ha estudiado las lianas y el que ha propuesto todas estas ideas, era eso de que tal vez disturbios, efecto de edge effect, o sea, efecto de no sé, de que abran un camino y de que haya una sección de la orilla del bosque donde hay mayor luz o algo así, tal vez les podría estar dando ventaja, pero sinceramente no sé. Contesté las preguntas que se me ocurrieron y me gradué del doctorado y no seguí estudiando lianas, así que no sé. Tal vez en algún momento las retoma. Lo que pasa es que ahora trabajo mucho en Puerto Rico y en Puerto Rico sí hay lianas, pero no son tan abundantes como en estos bosques en Panamá y en Costa Rica, estos bosques secos donde hay muchísimas, lianas. Entonces no sé. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí Marvin, ¿cierto? Dice muchas gracias por la presentación y tenemos dos manos arriba. Antes de dar la palabra, simplemente para cerrar también el tema, porque me llama la atención. Yo trabajo en especies cultivadas y trabajo con vid también. Las vides son lianas. Sí. Y también algo que nos llama mucho la atención porque hemos desarrollado proyectos en que hacemos comparaciones, ¿cierto?, de tolerancia a la sequía, uso de agua, rasgos de tolerancia, uso de agua, y la comparamos con varias especies. La mayoría de las especies frutales son árboles, lianas son algunas de ellas, y nos pasa lo mismo, en el fondo, siempre tienen o igual o menores rasgos de tolerancia al déficit hídrico, etcétera, pero tienen un desempeño muy bueno en condiciones de déficit hídrico. Sobreviven muy bien, mucho más tiempo, los tiempos de llegada de estrés son siempre mucho más prolongados, pero ahí hay un misterio también que hay que seguir viendo. Así que también es una pregunta en Croplands, como hablábamos anteriormente. Bien, Bueno, entonces, ¿ah? solo para, Sí, de sí, sí, hecho, por la situación de financiamiento de Estados Unidos,
he estado tratando de meterme a estudiar beat aquí para poder ver si puedo aplicar el USDA. Bueno, ahí puedes Entonces, volver a las lianas. ajá, entonces en realidad la forma en que voy a regresar a las lianas es estudiando Va a beat, ser creo que esa va muy a ser la bien. respuesta. Perfecto, me parece muy, muy bien. Bueno, Oranis tiene la mano arriba. Oranis, si puede abrir micrófono. Hola, sí, buenos días. Hola, hola. Buenos días. Eh, un comentario respecto a las lianas y a los árboles. Probablemente las lianas, la tasa de crecimiento es mayor que en los árboles y eso sea una ventaja definitivamente en estos ambientes, sobre todo cuando hay algún disturbio. Y tenía una duda respecto al experimento de exclusión de la lluvia. Cristina, ¿tú piensas que el agua, porque vi que el experimento no cubre completamente el árbol, sino que cubre solo el suelo para generar el estrés en el suelo? El agua en las hojas de la lluvia que probablemente va a caer en las hojas, ¿tú crees que genere algún tipo de efecto de hidratación foliar? No, no lo sé, porque yo hice un experimento en Venezuela en algún momento y eso pasó. Entonces, creo que es uno, tu comentario de que las lianas crecen más rápido, estoy segura que es cierto. Lo que pasa es que es difícil medir lianas porque normalmente nuestra forma de saber cuánto crece un árbol es medir el diámetro, pero medir el diámetro de las lianas realmente no es como una medición tan útil porque ellas van para Claro, arriba claro. y lo que crece es en longitud. Ok, Pero una vez que se sube al árbol, imagínense tratar de cómo mide uno eso. Entonces, sí, sí. ya son bien complicadas. Pero, vea, en cuanto a la rehidratación foliar, yo creo que sí, definitivamente debe ser que ya se están logrando conseguir un agua por las hojas. También el hecho que nosotros no estamos manipulando el vapor pressure deficit, eso también es importante. Pero a pesar de eso, creo que aún así no logra, no logran lo que ellos logran, el agua que ellas logran absorber por las hojas no sustituye lo que normalmente tomarían por las raíces. Así Ok, que creo que sí las estamos estresando. En base a las fotos que estamos viendo, creo que sí están bastante estresadas. Y bueno, la otra semana me daré cuenta porque voy a ir a medir potencial hídrico y flujo y savia y todo eso. Eh, Les quería un poco mostrar eso porque hemos invertido mucho tiempo en ese estudio, pero la verdad es que apenas está empezando, así que tal vez en unos años ya tengamos algunos resultados más interesantes, pero creo que definitivamente sí los estamos estresando. perfecto. Muchas gracias y éxito con este proyecto. Ok, muchas gracias. Gracias, Oranis. Tenemos la mano de Carlos. A Carlos, Bueno, abre el micrófono. Muchas vale, gracias. gracias. Cristina, muchas gracias por tu presentación. Me parece un tema fantástico. Mi pregunta es con base, bueno, algunos meses atrás nosotros tuvimos la presentación de Martin y Martin nos hablaba un poco sobre esa influencia que tiene el déficit de presión de vapor y la temperatura en estas condiciones tropicales. Respecto a eso, ¿tú qué nos puedes contar en tu perspectiva de trabajo, esas posibles correlaciones, cómo el déficit de presión de vapor está actuando sobre esa dinámica de las relaciones hídricas? Vea, es que obviamente y es un punto súper importante, cuando ocurre una sequía natural, no como la que nosotros estamos haciendo, evidentemente el vapor pressure deficit se ve afectado. Que nosotros no tenemos cómo manipular eso. Eh, entonces, no, lo que estamos creando es una sequía, pero no es una sequía realmente, o sea, sí, las raíces están más estresadas, tienen Es, acceso a menor agua. es un déficit hídrico Es un inducido. déficit hídrico, pero no es una sequía real con todas las características. Y el vapor pressure deficit es súper importante y va a obviamente afectar respuestas probablemente a nivel de las estomas, también respuestas en cuanto a el movimiento de agua en los árboles. Pero bueno, la verdad es que no tenemos cómo manipular eso. Hay un estudio en Suiza en unos
Pinos, donde sí están haciendo eso. Si lo buscan, Charlotte Grossier es la investigadora principal y como que es una cosa que no me imagino la cantidad de dinero que han de invertir en esta cosa los suizos, pero están como rociando los árboles con agua para poder manipular la déficit de presión. Pero bueno, nosotros no tenemos esa cantidad de dinero ni la infraestructura para poder hacer eso y en todo caso ellos lo que están haciendo es como aumentando el vapor de agua en el aire, pero disminuirlo, eso es en el campo, no sé ni cómo podría uno hacer eso en un bosque, uno lo puede hacer en un invernadero o en el laboratorio, pero ya a nivel de un bosque eso estaría bien complicado. Pero Sí, definitivamente es un tema súper importante y sí, nosotros no porque estamos, pues, no lo estamos tomando en cuenta. Porque aquí en la Universidad de Florida, el profesor William Hammond, él está más o menos trabajando en adaptar alguna metodología o cámaras que permitan esa manipulación del DPB, ¿sí? Sí, Que me pareció, las conozco y me pareció una idea bastante los revolucionaria. dry boxes, creo que le dicen dry boxes, Sí, sí. Sí, entonces yo conozco a Bill. yo pienso que es lo que más, desde el punto de vista experimental, es lo que más nos acercaría a entender el papel que juega el déficit de presión de vapor, ¿no? Especialmente con temperatura, porque todo el mundo, digamos, la gran discusión hoy en día es que todo el mundo le culpa la temperatura por todo lo que genera a nivel fisiológico, pero realmente digámoslo así, el gran enemigo es la dinámica del déficit de presión de vapor. Sí, es la combinación de los dos. Eh, Ajá. el aumento de temperatura y el aumento del BPD. Pero sí. Pero bueno, estamos haciendo cuenta que ninguno de los dos existe, ni el aumento de temperatura ni el aumento de BPD. Sí, pero sí lo estamos midiendo porque sí tenemos sensores de humedad de aire y de temperatura. Entonces sí lo estamos cuantificando, pero no lo estamos manipulando. Solo estamos excluyendo precipitación, eso es todo. Muchas gracias, Cristina. Con gusto. Bien, muchas gracias, Carlos. Quizá una solución intermedia podría ser el con viento, quizás con molinos o algo por el estilo. No es el mismo efecto, pero porque claro, al mover, ¿cierto? La atmósfera justo sobre el bosque, se reduce la resistencia aerodinámica, eso eventualmente haría que la tasa transpirativa fuera un poco mayor. No es exactamente lo mismo que aumentar el déficit de presión de vapor, pero podría ser una solución más sencilla e intermedia. Hay molinos y cosas por el estilo que se podrían utilizar. No lo sé. No- Nosotros no tenemos presupuesto para eso, pero se lo podemos sugerir a los suizos, a que los suizos hagan esto con ese Que experimento mirarlo. que tienen. Sí. Bien, si no hay más preguntas, ¿cierto? Entonces estaríamos dejando la sesión hasta aquí. Muchas gracias, Cristina, por la presentación sumamente interesante. Y como saben, cualquier cosa, la presentación va a estar disponible en nuestras redes, particularmente en la página de YouTube de la red LEF. Y bueno, quedamos en contacto y muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación. Vale, que estén muy bien y que tengan muy buena jornada.